Estamos haciendo cambio de switch junto al profesor José Opaso y estamos hablando de energías renovables, un tema muy vigente en la agenda de sustentabilidad que hemos visto antes en este programa y que hoy vamos a abordar con una opción cada vez más popular que está avanzando con rapidez, la energía solar. Vamos a hablar de un estudio que llevó a cabo con cifras de la Asociación Chilena de Energía Solar, la ACESOL, la empresa GEOM. Las proyecciones, cómo evalúan las políticas públicas y otras temáticas es lo que queremos abordar con su gerente general, Simón Larraín. ¿Cómo estás, Simón? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hola Verónica y José. Gracias por invitarnos a este espacio y difundir la energía renovable y en particular lo que nos apasiona en GIOM, la solar. Muchas gracias, Simón, por estar aquí con nosotros, un viejo conocido del sector. Simón, ¿cuánto en este momento está aportando la energía solar a la matriz energética de nuestro país? Y mira, en cifra, el 2022 aproximadamente el 12% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional es solar. Y si lo vemos comparando, en 2017 era el 7 y el 2014 era el 1. Por lo tanto, sí hay una evolución importante. En el 2021 el 18% de la Ujú. energía generada fue solar. O sea, es un avance, ha habido un avance, un crecimiento importantísimo de la instalación de centrales, de plantas de generación de energía solar, también eólica, y que probablemente va a ser una tendencia que va a continuar hacia el futuro. Pero sin embargo, la generación en base a combustibles fósiles, carbón, gas, se mantiene estable. Entonces, ha habido crecimiento en el consumo y disminución en lo hidro. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar más rápido en esto, Simón? Mira, es harto lo que se puede hacer. Hay temas regulatorios, hay temas regulatorios en cuanto a las baterías, a la modernización de las redes de distribución, y son temas distintos de cara a las grandes plantas y al autoconsumo, a lo que le llaman net billing. Son distintas políticas públicas que hay que impulsar en ambos sentidos. Exactamente, entonces Eh, vamos a tratar de entender esas diferencias, ¿cierto? Hablamos de las grandes plantas que están en el desierto, que ocupan grandes extensiones de terreno con paneles solares o con energía eólica, que tú decías que es más o menos el 12% de la matriz, son más de 10.000 megawatts de potencia, versus los apenas 100 megawatts que tenemos instalados en los proyectos que tú hablas de autoconsumo, net billing, ¿cierto? Y sí. respecto a este sector, que es la posibilidad de los usuarios finales, de las familias, de las empresas, de las edificaciones públicas, etcétera, de autogenerar su energía, hay una meta del gobierno bastante ambiciosa que busca llegar a los 500 megawatts durante este gobierno. Lo conversábamos hace un par de programas con el ministro de Energía. ¿Cómo evalúan ustedes esta proyección de aumentar de 100 a 500 y si estiman que es posible dar este salto tan importante para fomentar el autoconsumo en nuestro país? Sí, mira, el net billing también es una industria o un sector que ha ido creciendo. Para un poco de contexto, a los que no lo saben, el net billing es la ley que permite a los usuarios regulados, señora Juanita, digamos, y industrias que no son libres, que no licitan energía, vender sus excedentes de energía generada por, bueno, por solar o la tecnología que sea, digamos. En ese sentido, este año ya se ha triplicado respecto a proyectos inscritos lo que se había inscrito, por ejemplo, el 2021. O sea, sí se sigue avanzando, pero para cumplir la meta hay mucho, mucho por hacer. Nosotros lo vimos en carne propia en el 2018 cuando se aumentó la capacidad máxima de plantas de net billing de 100 a 300 kilos, el salto que dio la industria. Y hoy día ya hay un proyecto de ley que pretende aumentar eso de 300 a 500, pero no de capacidad instalada, sino de capacidad de inyección, que es más importante aún. Yo creo que eso es clave para por seguir avanzando, digamos. Perdona, ¿y Hay, de qué hay- depende, Simón, que efectivamente se pueda llegar a esos 500 megawatts? Más allá de la ley, me imagino, ¿no? Ok, se aprueba la ley sí, y después, ¿qué tiene que ocurrir para llegar a esos 500? bueno, hay que hacer mucha difusión, hay que también modernizar las líneas de distribución. Hoy día también hay una traba, hay un cuello de botella en cuando se procesan los proyectos de autoconsumo y en el billing. Las distribuidoras suelen estar bastante sobrepasadas con estos temas y se demoran mucho. Yo creo que hay un trabajo importante que hacer.
Pero yo creo que sobre todo, o sea, ese proyecto de aumento sobre todo para el sector, digamos, industrial va a ser algo significativo, digamos, el aumentar de 300 a 500 la capacidad de inyección, porque hay muchos clientes que no ven el negocio y que por la economía de escala se hace mucho más rentable cuando el proyecto es más grande. Esta industria y esta tecnología es muy de economía de escala, digamos. Por lo tanto, sí es clave que puedan entrar, digamos, plantas más grandes para clientes industriales si es que se aumenta ese límite. O sea, hablamos de los clientes regulados, los que le pagan a las empresas distribuidoras, les llega la cuenta de la luz en el fondo, ¿no? Estas grandes empresas que pueden negociar contratos libres A y mí en mi también, casa, y a ti a desde mí tu en mi casa, casa, desde tu eso soy yo. casa hasta el supermercado de la esquina, los colegios, incluso algunas Claro, industrias que son de un campos, tamaño mediano lechería, o grande. sea, hay varias, en casas se han hecho algunos programas, Casa Solar o Por la Energía de tu Pyme, que han sido muy focalizados, muy específicos. Yo creo que, bueno, de partida los subsidios habitacionales deberían venir con paneles siempre, digamos. El retorno de la inversión en casa un poquito más lento que en industrias, por lo que les decía de que hay mucha economía de escala de Mm. tecnología. O sea, el retorno de la inversión de panel solar en casa va de 5 a 7 años, en plantas más grandes, que si lo que podría ser un campo, un frigorífico, una lechería, puede ser de 2 a 5 años, y por lo tanto sigue siendo súper atractivo. Pero esos Eh, periodos de recuperación de la inversión, según lo que tú dices, han bajado respecto a lo que veíamos en el pasado. Pero te quiero poner en una situación complicada, porque por otro lado tenemos hoy día la presión porque está todo subiendo de precio. La parafina está por las nubes, el mecanismo de estabilización del precio de la electricidad está llegando a su fin, y debiesen subir las cuentas de la luz en los próximos meses de manera significativa. Se habla de entre un 20 y un 40% para el segundo semestre. Y eso, por un lado, es un aliciente, le hace bien a la autogeneración porque la gente dice, como me va a subir tanto la cuenta de la luz, mejor instalo los paneles. Pero por otro lado está la discusión de cómo extendemos estos mecanismos y seguimos con el freno al alza de las cuentas. Cuéntanos un poco tu opinión respecto de estas cosas que a veces se ven como contradictorias o contraproducentes. sí, o sea, de partida la tecnología solar ya es una tecnología aprobada y la más competitiva, digamos. Por lo tanto, en términos prácticos no hay nada más barato que tener la generación en tu propio techo, en tu propio patio. Uno de los beneficios más grandes de la energía solar es que el sol sale en todos lados, o sea, hay plantas en el sur, en el norte, y el otro es que el, el- se genera un ahorro en transmisión, o sea, en distribución. El autoconsumo sirve como un seguro a la alza y a las variaciones de precio de la energía de la calle, digamos, de lo que se ofrece desde la red, y aparte las posibles alzas futuras de lo que cuesta la distribución de la energía. Por lo tanto, es súper recomendable, y así lo han comprado nuestros clientes, que tener, aunque no sea al 100%, una proporción de energía de Mm. autoconsumo, es como un seguro a todo lo que se venga, digamos, a la tormenta y a todo lo impredecible que es, y que ha resultado ser el mercado eléctrico, porque todos creían que iba a bajar. De hecho, incluso los clientes libres, los que licitan su energía, se han dado cuenta que no están recibiendo los ahorros que tenían. Y los precios de los contratos cliente libre han aumentado en los últimos meses, en el último año, de manera notoria, y muchos de estos clientes están buscando cómo salir de esos contratos y poder instalar también su Mm. propia fuente de energía. Sí, ese sería un cambio regulatorio que no está en carpeta, pero que sería también un tremendo aporte, que es que ver cómo los clientes libres pudiesen inyectar energía, porque hoy día las plantas de autoconsumo en clientes libres, como no son Mm. regulados, tienen que autoconsumir nomás. Por ejemplo, No, si pudieran claro. inyectar y con eso compensar gastos en distribución, cambiaría también mucho el panorama. Mm. Estaba revisando información de ustedes y veía que hasta abril de 2021 los costos para proyectos solares fotovoltaicos había disminuido un 82% considerando los últimos 10 años. ¿Qué ocurrió particularmente en el periodo de la pandemia con esto, Simón? Sí, en la pandemia, bueno, el año pasado fue un año difícil, sobre todo por el tema del aumento de los fletes. Subió el silicio, que es el componente principal de los paneles, y bueno, como muchas industrias, subió el acero, qué sé yo, para la estructura, pero lo más importante, lo más incidente fue el tema de logístico, de importación de equipos,
y en el fondo ahí sí los precios subieron un poco. El 2020 hubo una baja histórica, o sea, un récord en precios de solares, digamos, de la tecnología solar, y en el 2021 hubo un pequeño retroceso a lo que serían precios, por ejemplo, del 2018, 2019. Aún así, igual ya se está llegando a un equilibrio y el precio sigue siendo muy competitivo. O sea, las licitaciones que se ganan a nivel mundial siguen siendo con tecnología solar los mejores precios, digamos. Y los proyectos siguen siendo viables y con muy buen retorno de inversión. Por lo tanto, yo lo consideraría un bache como el que vivieron muchas industrias producto de la pandemia, pero no algo que tenga un impacto en el mediano o largo plazo. Perdona, ¿y se nota ya la diferencia con este 2022 en que todos estamos más libres o no? Sí, se nota también en que haya más disposición a invertir. Se están reactivando varios proyectos y ha cambiado, obviamente, como te decía, los precios no son los mismos del 2020, pero tienen una pequeña alza, pero sí ya son precios predecibles. Lo que pasó el año pasado fue un poco una locura, iban Mm. cambiando mucho, subieron muy rápido y ahora ya están estables en esta pequeña alza que hubo. Y me imagino Creo que, que como decía, sigue siendo factible hacer los proyectos. Y me imagino que así como en 20, no, 19 y 20, no, 2021 fue la pandemia la que complicó, hoy tenemos inflación, la guerra entre Rusia y Ucrania e incluso cambio de gobierno aquí en Chile que eventualmente puede complicarlos también, ¿o no? Sí, paradójicamente, en el fondo, es un poco un caos generalizado, la generación solar, si bien subieron los precios, está metida en un ámbito en que también subió el diésel, subió el gas, por lo tanto, Se la cruzó tecnología todo. sigue siendo muy competitiva y aparte, sobre todo, de cara al autoconsumo. Nosotros en Geom estamos convencidos de que la energía distribuida es el futuro, ya sea por net billing o por plantas de generación más pequeñas. Oye, Me refiero a PMGD, digamos, los proyectos que inyectan de 3 a 9 megas a pero la que red. están de manera bien descentralizada. Justo ayer comentábamos al inicio del programa que fue este encuentro anual de ACERA, de la Gremial de Energías Renovables y Almacenamiento, hubo una charla final de un académico de Stanford y mostraba las proyecciones de dónde va a venir la energía, la electricidad que vamos a consumir al 2050. Parte importante, según las proyecciones de los estudios que han hecho ellos, y esto con datos para Chile, o sea, para el mundo y para Chile, parte importante viene de energía eólica y otra parte muy importante viene de energía solar. Pero lo que me llamó mucho la atención, que respalda un poco lo que tú estás comentando, Simón, es que más de la mitad de la energía solar que vamos a tener en el 2050 va a ser energía distribuida, lo que se llaman techos solares, estos proyectos de autoconsumo en casa, hasta Mm. industrias o algunos proyectos con algunas modalidades distintas que pueden estar ubicados cerca de los centros de consumo, pero que inyectan directamente al consumo. Por lo tanto, yo creo que un poco aquí el mensaje, la difusión de este tipo de soluciones es que la energía solar funciona y que la energía distribuida va a ser parte importante de un pilar del proceso de transición energética, ¿no? Sí, o sea, yo creo que bueno, yo estoy más cercano a la industria, pero hace rato ya dejó de ser una innovación o una aventura, digamos. O sea, esto está una tecnología más que probada y de hecho para muchos clientes nuestros están buscando la independencia, digamos, de la distribución y también por necesidades de políticas de sostenibilidad propias, digamos, de huella de carbono, también necesitan o quieren hacer estas inversiones que aparte generan grandes ahorros. O sea, tenemos un cliente nosotros que tiene una planta de 300 kilos que en un año ahorró 100 millones de pesos, o sea, va a pagar la planta en 2 años y medio aproximadamente. O sea, son temas reales y que se pueden demostrar y que está funcionando, no es algo teórico, digamos, y tiene un Exactamente. bastante nivel de precisión. Tenemos evidencia, y lo otro importante que tú mencionas es porque no solamente poner paneles solares porque parece que es mejor con el medio ambiente, o también hay un componente económico, ¿cierto? Sino que también esta Claro. sensación de independencia, de ser capaz de no depender de las fluctuaciones de lo que ocurre en la red, los precios de la energía, la guerra Rusia, la pandemia, etcétera. Entonces son un montón de elementos que han ido fomentando la construcción de este nuevo sector energético. Sí, a eso también se le suma, por ejemplo, nosotros también construimos proyectos PMGD, que son estos pequeños medios de generación distribuida, que inyectan la línea de media tensión. Ujú. También se le suma la complejidad que va a suponer
con más alta exigencia de las comunidades, ¿cierto? El tener que tener más líneas de alta tensión tiene mucho sentido, que la energía se genere en pequeñas plantas más cercanas a los puntos de consumo, con menor impacto en el medio ambiente, mejorando la calidad del suministro en zonas remotas. O sea, tiene un montón de beneficios que hay que atender, y la regulación tiene toda la lógica que debería apuntar en ese sentido, tanto en nivel domiciliario como en una escala un poquito más pequeña de plantas, digamos, más distribuidas. Simón, ¿cómo estamos avanzando nosotros en energía solar respecto del mundo y respecto de Latinoamérica en particular? ¿Estamos a la par? ¿Estamos adelantados? ¿Nos quedamos atrás? En Latinoamérica estamos bastante bien. Yo diría que liderando en Hispanoamérica, o sea, en los que hablan español. Brasil es un mundo aparte, digamos. Brasil tiene para que se haga una idea, una ley de net billing que les permite inyectar 5 gigas, digamos. Podrían O ser sea, un subcontinente, Brasil, entonces claro, y cuentan distinto. tiene unos límites, o sea, están aumentando el tema a otra escala, a otro nivel. Pero dentro de Sudamérica, Chile sí va liderando. Yo veo que Perú, Ecuador son países que van siguiendo esos pasos. En Colombia también se está avanzando, pero Chile sí está bastante bien posicionado. Oye, Simón, tú has mencionado varios desafíos para el desarrollo de este mercado, como diríamos, el 2.0, el mercado de la autogeneración o de los recursos distribuidos. ¿Cuáles tú crees que son los elementos claves que tenemos que tratar de manera regulatoria durante el próximo año, los 2 próximos años, para cumplir con estas metas, donde debiésemos hincar el diente específicamente? Porque tú has mencionado algunos temas, por ejemplo, las líneas de distribución. Llevamos 2 gobiernos con una discusión de la ley de distribución y no ha pasado nada. ¿Es algo eso importante? El tema de los precios y algunos otros mecanismos de incentivo para alcanzar los 500 mega net billing y avanzar un poco más también en términos de PMGD. En otros países tenemos, por ejemplo, créditos tributarios, tenemos subsidios directos a población más vulnerable, hay modelos de negocio y financiamiento. ¿Cómo todo eso se puede empaquetar si tú dijeras cuáles son los 3 elementos claves que tiene que abordar la regulación, la legislación en Chile para que realmente despegue el autoconsumo? Sí, pensando en autoconsumo, yo creo que lo que mencionaba el proyecto de ley que presentado es clave. O sea, no solo por aumentar de 300 kilos a 500, sino que hoy día está el límite sobre la capacidad instalada, no sobre la capacidad inyectada, lo que no tiene ningún sentido, digamos. O sea, yo debería poder, como industria, hacer la planta al tamaño que yo quiera, si es que autoconsumo esa energía, y lo que sobra es lo que importa, que Eso es lo que le impacta a la importa a la línea, red, digamos. claro. Claro, entonces que la capacidad instalada esté definida, o sea, que el límite esté definido sobre el tamaño de la planta y no sobre lo que inyecto, es absurdo de mi punto de vista. Por lo tanto, ese es un primer punto. Y ese proyecto ha Otro tema avanzado y que fue aprobado en la Cámara de Diputados. sí está ahí en la comisión, sentado esperando, digamos, pero sí debería salir. Vemos que hay voluntad política, tanto del gobierno anterior como de este, y debería salir, esperamos, este año, digamos. Otro tema que hay que avanzar en la regulación de las baterías y en la armonización de la distribución. Cada día más, cuando uno presenta un proyecto a las distribuidoras, hay más demora, y también hay más trabas, digamos, de que están copadas las líneas o las subestaciones, en el caso de los PMGD. Entonces, claramente hay que hacer algo respecto a las líneas, sobre todo también pensando que el mundo va a ser cada vez más eléctrico. O sea, la electromovilidad, la gente va a querer tener auto eléctrico. Entonces, no es solo hacerse cargo del consumo actual, lo que se viene debería ser tremendo. Entonces, hay que prepararse para eso. Ujú. Es el gerente general de la empresa Geom, Simón Larraín, conversando esta mañana con nosotros, hablando de proyecciones del uso de la energía solar en nuestro país. Simón, muchísimas gracias por toda la información que entregaste. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Chao, Simón, muchas gracias.